Amigos de psicópatas o sociópatas, ¿cómo se dieron cuenta de que su amigo no era normal? Fue muy abierto al respecto. Ese tipo fue realmente útil. Lo que más parecía temer era regresar a ser una persona indefensa que no podía encajar en la sociedad, como los psicópatas que entran y salen de la cárcel. Entonces, se convirtió en un hábito o un desafío ayudar al menos a una persona con algo todos los días sin condiciones, amigos o extraños, como práctica, para responsabilizarse. Fue un poco raro, y él también era un poco raro, pero fue abierto al respecto de antemano para que le resultara más difícil arruinarnos si alguna vez tuviera una recaída en la fuerza de voluntad. Definitivamente fue una cuestión de ego, creo. Le gustaba el papel de ser una persona amable y amigable que superaba sus defectos. Espero que realmente lo haya hecho. Sé que su motivación fue un poco inusual, pero nunca he conocido a alguien tan útil como ese tipo. No tenía miedo de nada. Hacía cosas peligrosas como quitar nidos de avispas del porche de sus vecinos con la misma naturalidad con la que ayudaba a una anciana a llevar la compra a su coche. Fue un amigo genial, con algunas historias locas. No podía comprender la diferencia entre bromas inofensivas y crueldad, que se manifestaba en la escuela secundaria. Llegó tan lejos que irrumpió en la casa de una amiga, robó su televisor y luego se enojó porque su familia llamó a la policía por una broma. Al intentar hablar con él sobre la diferencia entre bromas y crímenes, se encontró con una mirada en blanco, casi confusión, seguida de una burla cruel. No lo vi mucho después de eso, luego corté completamente los lazos con él después de que comenzó a hablar casualmente sobre mujeres. Cuando yo tenía 21 años, en 1989, caminé por el pasillo de nuestra casa compartida y lo vi tocando el piano eléctrico. Tenía una foto de la chica con la que había estado saliendo frente a él y estaba tocando muy mal una música que sonaba triste. ¿Mala ruptura? Le pregunté, y él me explicó con todo detalle cómo ella lo había acusado de ser un monstruo sin sentimientos porque no le conmovía alguna tragedia que había pasado. He olvidado exactamente cuál era esa tragedia. Él procedió a decirme que ella tenía razón, que no le importaba y que no podía controlarse. No se alegraba del sufrimiento de la otra persona, simplemente no se conmovía. Entonces, el piano y la foto fueron un intento de encajar con el resto de ustedes. Verán, si estoy haciendo esto, estoy actuando como una persona con sentimientos y agradaré más a la gente. Hice una canción con él y evidentemente él decidió que eso significaba que yo estaba bien con su falta de sentimientos, y venía a verme aproximadamente cada semana con alguna situación que surgía en su vida y me preguntaba cómo pensé que reaccionaría una persona con sentimientos. Con el tiempo se volvió bastante bueno en esto, lo llamó ponerse la máscara humana. Las personas que conoció después de esto generalmente lo aceptaron como un ser humano funcional. Hemos sido amigos desde entonces. Tiene mucho éxito como administrador financiero de algún tipo, porque las emociones no entran en sus decisiones. Está casado, tiene un par de hijos lindos, a quienes ve como, según él, en su mayoría animales balbuceantes, pero que a veces piensan. Su esposa parece feliz, pero él la rescató de una situación realmente tóxica, por lo que podría pensar que está mejor y, hasta donde yo sé, no tiene idea de que su humanidad es una máscara. Todavía habla conmigo cada vez que se acerca su cumpleaños, su aniversario o Navidad y me hace sugerencias de regalos. Es lo suficientemente inteligente como para ver que los obsequios estándar o cliché son la elección equivocada, pero no tiene la perspectiva para ser capaz de ponerse en el lugar de su esposa y ver lo que ella querría. Soy bastante bueno en eso, a juzgar por las reacciones que ella tiene ante sus dones. Me dejó leer una denuncia escrita de alguien que afirmaba haber sido intimidada por ella. Era muy detallado, demasiado detallado para ser inventado, pero ella lo negó todo y se hizo la inocente. Ella me lo mostró para ganar mi apoyo contra las acusaciones. Unos meses más tarde empezó a acosarme exactamente con los mismos métodos descritos en la denuncia. Hubo muchas señales de alerta. Definitivamente era bisexual encerrado, lo cual está bien, pero su comportamiento no lo era. La principal señal de alerta es que tuvo una serie de relaciones arruinadas a su paso. Era profesor de teatro en la universidad y tenía un patrón de comportamiento en el que identificaba a hombres jóvenes en el departamento que eran emocionalmente vulnerables, a menudo que habían tenido problemas recientes con chicas o no tenían un modelo masculino a seguir o una figura paterna actual. Muchos de ellos tuvieron problemas con sus papás o sus papás habían fallecido.
Luego comenzaría a pasar tiempo con ellos y le encantaría bombardearlos hasta que pensaran que eran sus mejores amigos. Se alimentaba de adoración. Ni siquiera creo que explotara a todos estos tipos para tener sexo, aunque probablemente sí hizo algo. Simplemente le excitaba que la gente lo adorara. Cuando empezaban a mostrar interés en otras personas, él se esforzaba por descartarlo. Había un patrón de menospreciar sutilmente a estos tipos y luego fortalecerlos para que estuvieran condicionados a complacerlo. Si se aburría, los tiraba a un lado. Era incapaz de reflexionar sobre sí mismo. Si supiera que te había molestado, se disculparía, pero siempre estaba vacío. No podía reflexionar sobre sus acciones y aceptar realmente la responsabilidad por sus malas acciones. Era un alcohólico en ciernes y asistía borracho a conferencias y ensayos, y luego se reía de ello como si fuera una especie de broma interna. Era un mentiroso. El hombre estaba cerca de los 40 tratando de convencer a estos hombres en edad universitaria de que tenía 20 y tantos años para que salieran con él. No le importaban tus límites. En su casa se exponía regularmente como una broma y actuaba confundido cuando yo no lo encontraba gracioso. Más tarde, mi esposa y yo estábamos visitando a unos amigos que también eran amigos de él. Lo conocían desde hacía más tiempo que nosotros y lo dejaron quedarse en su habitación de invitados durante meses cuando perdió su alojamiento durante el COVID. Al final lo echaron y también cortaron los lazos. Luego nos dijeron que recientemente se habían topado con un ex compañero suyo de la escuela secundaria que les dijo: me alegro mucho de que te hayas alejado de él. Algo anda mal con él. Es peligroso. Estábamos en la escuela secundaria. Finalmente la llamé por manipular e intimidar a la gente para que fuera su amiga, incluyéndome a mí, después de que le había dicho a toda la escuela que estaba embarazada. No lo era, y como se trataba de una escuela pequeña y muy religiosa, fue necesario un gran esfuerzo para disolver esos rumores. En represalia acusó a mi madre de haberla abofeteado cuando vino a nuestra casa a disculparse. Por muchas razones, esto era absolutamente falso. Mis padres y yo decidimos que me mudaría de escuela el próximo semestre para alejarnos de ella. En mi primer día de clases, ella vino corriendo hacia mí sonriendo, yendo a la tangente emocionada sobre cómo le había dicho a su madre que ella también quería cambiar de escuela para poder estar conmigo. Me tomó otros 2 años y la intervención de la escuela después de que mi madre y yo reunimos una buena cantidad de evidencia para que finalmente le dijeran que si no me dejaba en paz tendría consecuencias. Íbamos a ir a la policía acusándola de acecho y acoso. Esa amenaza fue suficiente para que finalmente su madre aceptara que me dejara en paz. Antes de eso, ella insistía en que éramos mejores amigas y que su hija nunca hizo nada malo. Siempre me había preguntado sobre ellos. Éramos amigos cuando éramos adolescentes porque era emocionante estar cerca de ellos, harían cualquier cosa, sin importar cuán peligroso, vergonzoso o estúpido fuera. A medida que crecimos, noté que seguían haciendo estas cosas sin preocuparse ni considerar a los demás. Se burlaban de mí a menudo, aparentemente solo para ver cómo reaccionaba. Entonces, un día su pareja se suicidó y traté de ofrecerle apoyo. No les molestó que su hijo de 10 años hubiera encontrado el cuerpo. Luego revelaron que le habían dicho a su pareja que se suicidara, solo para ver qué pasaba. Ya no somos amigos. Solía trabajar para un sociópata. Al principio, fue increíblemente amable. Sinceramente, pensé que era el mejor jefe que he tenido. Me pagó de más, me dio mucho tiempo libre y me colmó de regalos ocasionales. Hubo muchas experiencias a lo largo del camino en las que su comportamiento fue obviamente cuestionable. En el trabajo, tenía la costumbre de enviarme a situaciones inseguras y sin darse cuenta de que mi bienestar estaría en riesgo. Cuando un empleado se fue a otro trabajo, actuó como si fueran peces de colores que podían tirarse al inodoro y reemplazarse. Recuerdo una ocasión en la que simplemente le mencioné una experiencia en la que un ex compañero de trabajo y yo visitamos una destilería local para tomar una copa después del trabajo. Mi jefe soltó una diatriba acerca de que ese empleado no era confiable y mi jefe repitió la idea de que sabía que no encajaba a largo plazo en la empresa. Tenga en cuenta que mi jefe lo contrató. Hubo 2 últimas consecuencias con mi jefe. La primera ocurrió cuando un día me invitó a almorzar y me hizo un berrinche en público. El segundo fue en un encuentro cara a cara, él trajo un cuchillo y lo usó para intimidarme y obligarme a hacer lo que él quería. Tenía una amiga que siempre parecía tener poca empatía, pero ignoraba muchas de las señales. Ella era una fiestera destructiva con una relación extrañamente hostil con su madre,
ya que regularmente era hostil con ella, y noté que podía ser un poco intimidante y pensaba que las personas estaban por debajo de ella. Yo era una adolescente bastante vulnerable a la que siempre le costaba hacer amigos, así que traté de ignorar esas cosas porque ella estaba bien conmigo. Hubo un punto en el que se emborrachó muchísimo, se acostó con mi novio y me llamaron para burlarse de mí. Fue humillante. Como la máxima vergüenza. Lo que es aún más salvaje es que la semana siguiente, ella se acercó a mí como si no pasara nada y todo fuera un poco de diversión. Sabía que era una mala persona cuando me llamó, pero sabía que había algo profundamente mal en ella cuando no tenía conciencia del hecho de que una acción como esa haría que yo no quisiera ser su amiga. Parecía genuinamente sorprendida de que la estuviera alejando. He recibido algunas actualizaciones sobre ella de amigos en común y parece que este es un patrón que continúa repitiendo también en su vida adulta. Ella realmente trata a todos en su vida como una diversión desechable y no es lo suficientemente inteligente como para enmascararlos y manipularlos. Todo lo que hace es extremadamente directo y nunca parece importarle ni darse cuenta de que es doloroso. Éramos amigos de él y su hermana. Más tarde nos dimos cuenta de que solo podíamos ver ira en él y prácticamente nada más. Esa fue la primera bandera roja. Uno de los amigos comenzó a salir con la hermana y un día vino a vernos y nos dijo que nuestro amigo lo había llevado aparte y le había dicho que si su hermana resultaba herida, él no tendría ningún problema en lastimarlo a él. Nuestro amigo estaba aterrorizado porque realmente le creía. Esa fue nuestra segunda señal de alerta. El último fue cuando su familia fue atacada en una intersección y su padre y su hermana murieron, su madre en el hospital en observación y él allí también con algunos huesos rotos. No pareció importarle en absoluto cuando algunos amigos fueron a verlo. El hospital era uno de enseñanza con psiquiatras y todos vinieron a ver si quería ayuda mientras estaba allí y básicamente me preguntó por qué necesitaría ayuda. Mamá aceptó una evaluación formal y se confirmó que era psicópata. Su madre básicamente dedicó el resto de su vida a asegurarse de que él pudiera funcionar en la sociedad. Le enseñó lo que era el bien y el mal en la sociedad y las leyes que rigen el comportamiento y esas cosas. Cuando me mostró un video que tomó con su teléfono de un animal pequeño con una flecha en la espalda que estaba atrapado en lo alto de una cerca retorciéndose de dolor y dijo, ¿no es gracioso? Mi tío es un sociópata. Ese lado de la familia está en mal estado, por lo que nadie se dio cuenta durante mucho tiempo de que él no era normal. Nos tomó a mí y a mi padre, como forasteros, darnos cuenta finalmente de que él era completamente incapaz de sentir emociones reales. Él simplemente lo fingió. Y lo fingió bien. Podría seguir y seguir saliéndose con la suya. La gota que colmó el vaso para nosotros fue cuando mi padre se fue a trabajar para él. Le tomó un buen año darse cuenta de que todo el negocio de mi tío era una estafa y un posible fraude total. Esto era antes de Internet, por lo que el boca a boca circulaba muy lento en aquel entonces y básicamente se robaba mucho dinero. Piense en un esquema Ponzi masivo. Finalmente cumplió su promesa, pero tomó 2 o 3 tontos más para llegar allí. Al final, los reguladores se le echaron encima. Perdió a su esposa número 2. Resultó que todo su dinero estaba ligado al negocio de él y al dinero de sus padres. Todo se fue. También le cortamos los lazos. Nada fue culpa suya. Si lo desafiabas, se volvía contra ti rápidamente. Ahora está con la esposa número 3. Por lo que vemos a través de Facebook y algunos familiares todavía en contacto, intenta un plan para hacerse rico tras otro. Su vida en línea está llena de completas mentiras. La esposa número 3 también tiene éxito y él simplemente se escapa de ella. Me dijo cuando sintió que podía confiar en mí. Nunca hubiera imaginado lo contrario, era alegre y amigable, muy relajado. Después se hizo evidente que esta no era una amistad normal, él realmente no se preocupaba por mí, pero veía el beneficio mutuo al estar cerca del otro. La amistad se apagó como les pasa a algunos, él no me hizo nada. Lo vi pisotear a un ratón hasta matarlo después de atraparlo en una trampa de pegamento. Lo vi arrojar al gato de su compañero de cuarto desde el balcón del 3er piso por el cuello. Lo observé robar obsesivamente artículos que no le servían en absoluto. Pero lo peor fue cuando irrumpió en un apartamento vecino para robarlo el día después de que un hombre se volviera loco y matara a su familia dentro. Todavía era una escena del crimen activa. Me gritó porque mi sobrino no quería ver una película con sus hijos. Mi sobrino tiene 2 años y le tiene miedo a la oscuridad.
Los niños usaban un proyector en lugar de un televisor normal, por lo que la habitación tenía que estar a oscuras. Cada vez que se cerraba la puerta, mi sobrino se asustaba, así que decidí mantenerlo conmigo. Mi amigo empezó a enloquecer, a gritarme y a amenazar con azotar a uno de sus hijos, que no hizo nada malo. También empezó a gritarle a su esposa. Tiene 5 hijos, en su mayoría niñas. La niña mayor intentó darle bocadillos para que se sintiera cómodo y se ofreció a sentarse a su lado, pero mi sobrino tenía demasiado miedo. Se sentía como si estuviera tratando de ayudarlo porque la seguridad de sus hermanos dependía de ello. No sabía qué hacer aparte de irme con mi sobrino para que las niñas no se metieran en problemas. Intenté llamar a los servicios sociales, pero no hay pruebas de que las niñas estén sufriendo daño o abandono, así que todavía están con él. Temo por las niñas y su esposa. Piensa que está sufriendo un colapso mental porque su mamá murió de cáncer. Su madre abusó de él. Se ha vuelto muy duro con las mujeres de su vida, incluyéndome a mí. Mi marido no quiere que vuelva allí sin él. He estado tratando de convencer a su madre para que se lleve a los niños y se vaya, pero ella no me escucha. Solo puedo comunicarme con ella a través de Facebook. Utiliza la tableta escolar de su hija para comunicarse conmigo. Ella solo puede contactarme cuando él sale de casa. Se lleva todos los teléfonos cuando se va. No se le permite salir de casa, tener amigos ni compañía mientras está fuera. Mi marido no quiere que vuelva allí sin él. He estado tratando de convencer a su madre para que se lleve a los niños y se vaya, pero ella no me escucha. Solo puedo comunicarme con ella a través de Facebook. Utiliza la tableta escolar de su hija para comunicarse conmigo. Ella solo puede contactarme cuando él sale de casa. Se lleva todos los teléfonos cuando se va. No se le permite salir de casa, tener amigos ni compañía mientras está fuera. No deja que su esposa compre ropa ni se peine. Ella siempre me llama para llorar y quejarse de cómo la trata, pero no hace nada. Los defiendo a todos cuando estoy allí, pero trato de no hacerlo porque él los trata peor después de que me voy. Me siento impotente. No sé qué hacer. Si fuera rico, le compraría una casa y los mudaría lejos donde él ya no pueda asustarlos. Me siento tan impotente. Tengo un ex con el que había algo muy malo. Sé que todo el mundo dice eso de su ex, pero esto fue muy diferente. No era en absoluto malicioso, pero no tenía ningún respeto por los demás en absoluto. Y era extremadamente encantador y hábil para mentir. Altamente inteligente. No me di cuenta del alcance de esto hasta un tiempo después de que rompimos. Me sorprendió muchísimo cuando rogó a su abuela para poder robarle el coche. Nunca parece hacer nada solo para lastimar a la gente. No parece obtener ninguna satisfacción del acto de causar daño. No es como Ted Bundy ni nada por el estilo. Pero si esa persona está entre él y lo que sea que quiera, no tiene ningún problema en hacer lo que sea necesario para eliminar el problema. Solo se rodeó de gente útil. Si no son útiles, no tiene ningún interés en ellos. No diría amigo, pero estábamos en el mismo programa de rehabilitación, así que nos conocíamos. La única emoción que le vi mostrar fue ira. Y, vaya, cuando se enojó, sabíamos que debíamos dar marcha atrás. No se molestó en seguir ninguna de las reglas o límites establecidos por los consejeros y líderes del grupo. No le importaba si decía algo ofensivo o hiriente. Sin embargo, la mayor señal de alerta fue cuando dijo que le gustaba matar animales. Estábamos hablando de habilidades de afrontamiento o algo así, y él dice que le gusta matar animales cuando se enoja. Al principio nos reímos un poco, pero luego nos dimos cuenta de que hablaba en serio. Luego habló de todos los animales que mató y nos dice que los conejos son sus favoritos, que le gustaba verlos luchar. Supongo que le gustaba sentirse poderoso y en control. Sin embargo, es triste porque sé que experimentó algunas cosas increíblemente traumáticas cuando era niño, pero todavía estaba asustada con él. Lo último que supe fue que sus padres lo enviaron a un centro residencial psiquiátrico, tenía menos de 18 años, pero no estoy seguro de por qué. No puedo probar que lo fueran, pero estoy bastante convencido de que un viejo amigo sí lo era. No he hablado con él en mucho tiempo, afortunadamente. Para empezar, tenía una total incapacidad para sentir remordimiento por sus acciones. Podía sacar fríamente a la gente de su vida por las infracciones más pequeñas, ser emocionalmente abusivo con las chicas con las que salía, decir y hacer casi cualquier cosa sin pensar en ello.
Y aunque no creo recordar que haya compartido ningún detalle personal, sí recuerdo cómo sus ojos solían iluminarse si la gente empezaba a hablar personalmente de sus vidas, sus inseguridades o cualquier otra cosa. Como si estuviera grabando y archivando esa información para más tarde en caso de que necesitara usarla. Tenía un chico con el que solía trabajar. Era un chico súper genial. Lo llevaba a casa y él hacía una broma sobre el fuerte ruido que hacían los ventiladores de mi aire acondicionado cuando encendía mi auto por primera vez diciendo, ¿tienes un niño de 12 años en esta pequeña área haciendo ese ruido? Y haría ese chiste unas cuantas veces más después del viaje inicial. Un año después, fue arrestado por intentar secuestrar a un chico de 12 años en una tienda de comestibles. Fue acusado de algo así como secuestro con intento de penetración sexual. Todavía estoy sorprendido de no haberlo tomado nunca como una broma espeluznante, pero mirando hacia atrás, maldita sea. A mi hermana pequeña, 27 años, recientemente le diagnosticaron sociopatía. Mientras crecíamos, siempre sospechamos que ella no podía comprender la empatía. Por ejemplo, cuando era niña, le molestaba el sonido de la respiración de alguien e intentaba detener la respiración para poder disfrutar del silencio. Lo único que le importaba era su propia comodidad y validación y no parecía entender que nadie más quisiera lo mismo. Ella permaneció mayoritariamente en silencio durante toda su infancia y simplemente observó y absorbió todos los comportamientos humanos a su alrededor para poder imitarlos. Eso resultó en que ella pudiera manipular a todas las personas con las que entra en contacto. Ella vivía de mis padres hasta que intentó quemar la casa como castigo por haberla ofendido, le dijo que registrara el auto que le compraron, porque equipara una afrenta personal con quemarlos vivos en su casa. Actualmente vive de un chico asexual al que está convencida de que sea su cuidador porque el sexo es una distracción molesta con la que no quiere que la molesten. La amo hasta la muerte, pero es difícil tratar con ella y todas las diferentes versiones de ella que otras personas conocen. Ella es un camaleón y consigue lo que quiere, pero me pregunto qué tan solitario es no tener nunca a nadie que te conozca de verdad.